Probablemente te has preguntado alguna vez cuál es el símbolo matemático más importante o cuál es el más usado. Pues existe un símbolo que de manera increíble muchos físicos y matemáticos no conocen, o al menos no como deberían. Y la razón de que no lo conozcan es que este símbolo casi nunca se escribe, al menos explícitamente. A pesar de no escribirse, se usa en una infinidad de teoremas, y el conocer sus propiedades nos servirá muchísimo para entender las demostraciones matemáticas. El símbolo al que me refiero es el condicional, esta flechita de aquí. ¿Y qué es el condicional? Bueno, para entenderlo mejor, vamos a ver primero un ejemplo muy sencillo. Imagina la frase: si hoy llueve, entonces el pasto de mi patio estará mojado. Vamos a introducir ahora dos abreviaciones para cortar la notación. A la primera abreviación la llamaremos P y será hoy está lloviendo. A la segunda la llamaremos Q y será el pasto de mi patio está mojado. Con esto en mente, podemos reescribir nuestra oración así: si P, entonces Q. Si hoy está lloviendo, entonces el pasto de mi patio está mojado. En la parte 2 de esta serie, vimos que a las abreviaciones P y Q se les llama proposiciones. Pues a este enunciado, que conecta dos proposiciones con las palabras si y entonces, se le define como condicional, y se representa de manera lógica así, con una flecha entre las proposiciones. Ambas expresiones se leen igual y significan lo mismo. La parte de la derecha simplemente es su representación lógica. Bueno, para entender mejor el condicional, vamos a construir su tabla de verdad, y lo vamos a hacer a partir de nuestro sentido común. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hoy no está lloviendo? O sea, la proposición P es falsa. Pero alguien llega y avienta una cubeta de agua al pasto, de modo que el pasto sí está mojado. ¿Cómo crees que sería mi frase? ¿Verdadera o falsa? Pues a pesar de que el pasto está mojado sin que haya llovido, mi frase es cierta, porque yo lo que te estoy diciendo es que el día que llueva, el pasto se va a mojar. Y eso es verdad, porque el pasto de mi patio está al aire libre. No importa que se moje por otras cosas. La frase, si hoy llueve, entonces el pasto de mi patio se moja, es verdadera. Ahora veamos qué pasa si hoy sí está lloviendo y el pasto sí se moja. Pues entonces mi frase también sería verdadera, porque están sucediendo las cosas como las predije. Bueno, ¿qué pasaría ahora si ambas proposiciones son falsas? Si no está lloviendo y no está mojado el pasto. Pues pasa que mi frase sigue siendo verdadera, porque cuando llueva se va a mojar. El condicional se compromete a que la proposición Q será verdadera solo cuando la proposición P es verdadera. En los casos en que P es falsa, el condicional no se compromete a nada. El que no llueva no afecta la veracidad de la frase si hoy llueve, entonces el pasto se moja. Pero ¿qué pasa si cuando sí está lloviendo, el pasto no se moja? Pues ahí sí yo te habría dicho una mentira. La frase el día que llueva mi pasto se moja sería falsa. Este es el único caso en el que un condicional es falso, cuando la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa. Si hay alguna parte en tu interior que no está del todo convencida de esta tabla, no te preocupes, todavía existen expertos en lingüística que no están del todo seguros de que deba ser así la tabla de verdad. De todas formas, en el artículo de este video puse otro ejemplo y más material para ver si podemos convencernos de que esto es correcto. Pues ya tenemos aquí la tabla completa del condicional. Lo que quiere decir esto es que si el condicional es cierto, tú nunca vas a encontrar el pasto seco en un día lluvioso. Vamos a ver ahora una de las propiedades más importantes de los condicionales, algo que nos va a sacar de apuros en muchas demostraciones. La propiedad es la siguiente: si P, entonces Q, es equivalente a si Q es falso, entonces P es falso. Para comprobarlo, hay que hacer las tablas de verdad de ambas fórmulas y checar que sean iguales. No lo voy a hacer aquí porque ya sabemos cómo es la tabla de un condicional. Simplemente vamos a entender lo que quiere decir la equivalencia. Nuestro segundo condicional diría lo siguiente: si el pasto de mi patio no está mojado, entonces no está lloviendo. Puedes ver cómo nuestro sentido común nos dice que ambas oraciones están diciendo lo mismo. Pues bien, ya sabemos lo básico del condicional, pero este conector aparece tan frecuentemente en matemáticas que lo escriben de muchas formas distintas. La forma más sencilla es la que vimos al inicio. Vamos a verlo ahora con un ejemplo matemático. Si f es derivable en a, entonces f es continua en a. Podemos fácilmente reescribir este enunciado así:
simplemente introduciendo las proposiciones P y Q de manera correcta. Hasta aquí todo es muy sencillo, pero pasemos a este teorema sobre convergencia de series. Demuestra que una condición suficiente para que el producto de dos series sea convergente es que al menos una de las dos series sea absolutamente convergente. ¿Qué quiere decir el teorema con una condición suficiente? Pues para verlo más claro, vamos a introducir la proposición P como una de las dos series es absolutamente convergente y la proposición Q como el producto de las dos series es convergente. Con lo que nuestro enunciado se puede reescribir así. Demuestra que una condición suficiente para Q es P. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si P se cumple, entonces Q también se cumple. O sea, el teorema te pide que demuestres el condicional si P, entonces Q. Date cuenta que el ejercicio no te pide que encuentres una condición suficiente. Lo que en realidad tienes que hacer es demostrar un condicional, y cuando lo demuestres, habrás demostrado la condición suficiente. Aquí debes notar que otra forma en la que pudieron haber escrito el teorema sería la siguiente. Demuestra que el producto de dos series es convergente si al menos una de ellas es absolutamente convergente. Es decir, demuestre que Q si P. De modo que aquí tienes otra de las formas en las que te puedes encontrar el condicional. Bueno, otro ejemplo de un condicional escondido es este teorema de ecuaciones parciales. Demuestra que una condición necesaria para la existencia de una solución al problema de Newman es esta. Ahora tenemos que entender lo que significa condición necesaria. Cuando un teorema dice condición necesaria, quiere decir que para que se cumpla cierto enunciado, es necesario que se cumpla otro. O sea, si no se cumple la condición necesaria, entonces la otra proposición es falsa. En este caso, si no se cumple esta igualdad, no existe una solución al problema de Newman. De modo que lo que nos pide el ejercicio es demostrar este condicional. Introduciendo las premisas necesarias, se convertiría en este. Y como ya vimos, este condicional es equivalente a este otro. Cualquiera de los dos es válido si quieres demostrar el teorema. Otra forma de escribir el ejercicio sería la siguiente. Demuestre que P solo si Q. Ya que esto es lo mismo que decir si Q es falso, entonces P también es falso. Aquí estaría otra de las formas en las que aparece el condicional. La próxima vez que te encuentres con teoremas que digan condición suficiente o condición necesaria, ya sabes que lo que tienes que hacer es demostrar un condicional. Aquí tienes las formas más comunes en las que vienen los condicionales. Te recomiendo que las leas en voz alta para que las entiendas bien y puedas identificarlas en las diferentes materias. Repasa otra vez los ejemplos que vimos si lo necesitas. Bueno, existe otro enunciado que es un poco más complicado que estos y que además es más frecuente encontrarlo. Y es cuando tenemos ambas condiciones. Por ejemplo, en este ejercicio de ecuaciones diferenciales nos dice: cierta ecuación diferencial tiene la forma esta de aquí, con ninguna de las funciones f, g y h idénticamente 0. Demuestra que una condición necesaria y suficiente para que esta ecuación sea exacta es que g de x sea constante. Ok, vamos a introducir las proposiciones necesarias como lo hemos hecho hasta ahora, para luego reescribir el teorema así. Demuestra que una condición necesaria y suficiente para P es Q. ¿Esto cómo se interpreta? Pues reescribamos otra vez el enunciado para entenderlo. Simplemente separemos las dos oraciones. Demuestra que una condición necesaria para P es Q y demuestra también que una condición suficiente para P es Q. Esto es lo mismo, escribimos más de la cuenta, pero estamos pidiendo que demuestres que Q es una condición necesaria y que Q es una condición suficiente para P. Pues bueno, ahora todo está más claro. Nosotros ya sabemos qué quiere decir la primera parte. Este enunciado nos pide que demostremos este condicional, mientras que el segundo enunciado sabemos que nos pide que demostremos este otro condicional. De modo que lo que nos pide el teorema que hagamos es que demostremos que si P, entonces Q, y que si Q, entonces P. Tenemos que demostrar dos condicionales. En matemáticas, muy a menudo se tienen que demostrar estos dos condicionales, por lo que esta expresión tiene su propio nombre. Se le llama bicondicional y se suele abreviar así. No creo que sea necesario aclararlo, pero estos dos condicionales no son iguales. Si haces la tabla de verdad de ambos, verás que son distintos. Para poner un ejemplo rápido, no es lo mismo decir, si eres un asesino, entonces estás en la cárcel, a decir, si estás en la cárcel, entonces eres un asesino.
son cosas completamente distintas. Bueno, una vez hecha esta aclaración, vamos a recordar otra vez las formas en las que puede aparecer un condicional. Fijémonos que el condicional si P entonces Q puede escribirse como P solo si Q, porque recuerda que es equivalente a la frase si Q es falso, entonces P es falso. Y el condicional si Q entonces P puede escribirse como P si Q. De modo que el bicondicional también podría leerse así: P si Q y P solo si Q. Si quitamos todas las proposiciones, nos quedaría la frase sí y solo sí, pues a los matemáticos les gustó mucho cómo se escuchaba esto, y decidieron que cuando hubiera un bicondicional, simplemente dirían esta frase. Y por eso la encontramos en una infinidad de teoremas. Por ejemplo, en un libro de álgebra lineal, encontramos el siguiente teorema: dos espacios vectoriales de dimensión finita U y V son isomorfos si y solo si la dimensión de V es igual a la dimensión de U. Ahora ya sabes qué tienes que demostrar. Tienes que demostrar que si U y V son isomorfos, entonces la dimensión de V es igual a la dimensión de U. Y también tienes que demostrar que si la dimensión de U es igual a la dimensión de V, entonces U y V son isomorfos. A poco que abras cualquier libro formal de matemáticas, te darás cuenta de que está lleno, está repleto de condicionales y de bicondicionales. Esto deja claro el por qué es importante que los entendamos. Si lo has entendido bien, puedes hacer el siguiente ejercicio. Encuentra una fórmula que involucre solamente a los conectores de negación y condicional que sea equivalente al bicondicional. Ya deberías de ser capaz de hacerlo, no está difícil. Muy pronto veremos cómo se demuestra un condicional y un bicondicional en ejemplos concretos. Por lo pronto ha sido todo. Repasa las cosas que creas necesarias y no olvides suscribirte para seguir aprendiendo.